Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la primera parte del parcial práctico dirigido hacia la docente Camila Fonseca. Nuestro grupo es el grupo número 3, está conformado por los estudiantes que aparecen en la presentación. El artículo que seleccionamos tiene como título Comparative Effectiveness of Protective Ventilation Strategies for Moderate and Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and Network Meta-Analysis. El nivel de evidencia es 1A, el grado de recomendación es A según la clasificación de Sackett. Eso significa que es un metaanálisis que tiene un estudio de cohorte concurrente. La fecha de publicación fue en el 2021, es en idioma inglés y lo encontramos en la base de datos de PubMed. El objetivo de este artículo es comparar los efectos de parámetros ventilatorios, como es el volumen tidal alto, volumen tidal bajo, posicionamiento en decúbito prono y oxigenación por membrana extracorpórea veno-venosa sobre la mortalidad en el SDRA. Los autores mencionan que el síndrome de estrés respiratorio agudo es una enfermedad fulminante que se caracteriza por la alteración de la oxigenación, la congestión pulmonar, la disminución de la extensibilidad pulmonar. Esto a causa de una lesión directa, que un ejemplo de esta es la neumonía, o una enfermedad sistémica que es la sepsis o politrauma. De allí surge como una respuesta a la ventilación mecánica para ayudar a darle un tiempo de recuperación de esa enfermedad subyacente. Pero pues este también es un método que lesiona el pulmón. Entonces, de allí nacen las estrategias de ventilación mecánica protectora. Varios autores y varias investigaciones han encontrado que algunas de las estrategias de ventilación mecánica protectora son el volumen tidal bajo, menor a 8 mililitros sobre kilogramo de peso, PIB más alta, el posicionamiento en decúbito prono, la oxigenación por membrana extracorpórea veno-venosa y el HFO. Sin embargo, pues se han encontrado también otras investigaciones que solo el 14 al 16% de médicos utilizan el posicionamiento en decúbito prono. Se han encontrado pues varios que lo apoyan, pero solo se utiliza en este porcentaje. El metaanálisis en red es uno de las estrategias que se utilizan para formar comparaciones tanto directas como indirectas y de los estudios clínicos aleatorizados. Es así como los investigadores optaron por este método para comparar los efectos de estrategias de ventilación mecánica protectora aplicadas a adultos con SRA para relacionarlas con la mortalidad de ese SRA. En cuanto a la metodología, ellos realizaron búsquedas en las bases de datos de Medline, Elsevier y en el registro de Cochrane Central de Ensayos Controlados. Ellos en los criterios de inclusión incluyeron ensayos controlados aleatorizados, ensayos que incluyeran adultos con SRA, ensayos que compararan estrategias experimentales de ventilación con protección pulmonar, ya sea entre sí o con la ventilación tradicional, que es un volumen tidal alto, y también aquellos que tendrían una mortalidad alta informada. En cuanto a las estrategias experimentales, se incluyeron el volumen tidal bajo, el volumen tidal bajo con PIB alta, el HFO, el ECMO veno-venoso, la ventilación prona diaria, el volumen tidal bajo con un decúbito prono por partes del día y un volumen tidal alto también que lo hicieran con ciertas partes del día. En total se incluyeron 34 ensayos aleatorizados que incluían 9.085 adultos con SRA de moderado a grave. En esta investigación, ellos realizaron la evaluación del riesgo de sesgo para cada estudio. La valoraron mediante una versión modificada del instrumento de Cochrane de riesgo. Este consideró la puntuación más baja que estaba para criterios de los dominios de aleatorización, ocultación de asignación, integridad de los datos de resultado, informes selectivos y otras fuentes de riesgo. En el resultado primario,
encontramos en el artículo que por su gran importancia para los pacientes y médicos se limitó el análisis a la mortalidad hospitalaria. En el análisis estadístico, este se inició realizando un metaanálisis estándar de efectos aleatorios de cada comparación directa por pares, un suplemento en línea. Se midió la heterogeneidad entre los estudios, se evaluó el sesgo de publicación a través de un gráfico en embudo y posteriormente se realizó un metaanálisis de red de efectos aleatorios frecuentista utilizando el comando mbmeta. El comando network meta permitió ajustar los modelos de consistencia y estimar los cocientes de riesgo de la red para cada estrategia de tratamiento. Esto sobre la base de comparaciones directas e indirectas. También se hicieron diagramas de bosque de los cocientes de riesgo con intervalos de confianza del 95% para cada estrategia de tratamiento en la red. Y en cada intervención se calculó la superficie bajo la curva de clasificación acumulada SUCRA. En cuanto al análisis de sensibilidad, se evaluó el impacto de riesgo del sesgo del estudio, la gravedad de la hipoxemia, tomando como parámetro la PA2 sobre la FIO2 inicial media, esta menor a 125, este era el umbral. También se tomó en cuenta el impacto de las diferencias en los niveles altos de PIB, el uso de volumen tidal bajo, la duración de la ventilación en decúbito prono y la pronación, la posición de pronación de rescate en ECA, en el ensayo controlado aleatorio. En cuanto a la clasificación de las recomendaciones, valoración y evaluación de la certeza de la evidencia para cada comparación de redes, encontramos que para evaluar la certeza de la evidencia para las comparaciones directas, se utilizó el Gradient of Recommendation, Measurement, Development and Evaluation. Para evaluar las comparaciones indirectas, se inició con la certeza más baja de evidencia de las comparaciones directas contribuyentes y se calificó hacia abajo la intransitividad grave. La certeza se evalúa en cada comparación de red sobre la base de la certeza de la evidencia directa o indirecta contribuyente que dominó esta comparación. También la calificación se basó en la imprecisión, también al encontrar diferencias estadísticamente significativas y al encontrar incoherencias significativas. Se seleccionó la evidencia directa e indirecta sobre la base de mayor grado de certeza. Y debido a que la clasificación se basó únicamente en métodos estadísticos como el SUCRA y pues que esto puede generar inferencias erróneas, se aplicó la metodología GRADE para calificar las intervenciones en la red. En cuanto a los resultados del metaanálisis que se estableció en este artículo, se estableció una comparación de los diversos artículos en cuanto al manejo mediante volúmenes tidales, ya sean altos o bajos, o también el volumen tidal más el uso de PIB, en comparación al volumen tidal alto, o lo que son también los modos de oscilación de alta frecuencia o el modo de oxigenación por membrana extracorpórea veno-venosa. En estos estudios se establecieron diversos artículos en donde se manejó un riesgo de sesgo bajos, moderados, y también se estableció un criterio de inclusión, lo que son la PAFI. En cuanto a este criterio se establecieron también PAFIs establecidas entre menores a 150, menores a 300, y se estableció una comparación del manejo de un paciente con CDRA con volumen bajo, volumen tidal bajo, y versus un paciente con manejo de CDRA con volumen tidal alto. También se estableció manejo de volumen tidal bajo con posición prona versus volumen tidal bajo, volumen tidal alto. También manejo de volumen tidal más el uso de un PIB elevado versus un volumen tidal alto. Se estableció esta comparación y riesgo de sesgos en cuanto a los resultados. También se estableció criterios de los 34 ensayos que se reclutaron una totalidad de 9.637 participantes, de los cuales 9.085, más del 90%, presentaban un diagnóstico con CDA con datos de mortalidad disponibles para el estudio, donde se estableció manejos de PAFI y PIF, donde se estableció una media de 118 milímetros de mercurio y 12 centímetros de agua respectivamente, donde los 34 ensayos
se estableció un 86% de los participantes donde una PAFI inicial media era menor a 150, mientras en el otros 17 ensayos se estableció que 49% de estos participantes tenían un PAFI inicial media de 125. Se estableció que también durante la ventilación en decúbito prono fue uno de los mayores ensayos de volumen tidal bajo, donde se manejó una utilización de 16 horas en esta posición por día, y en donde se establecía un contrario, un ensayo de módulo de volumen tidal alto en una posición prona prolongada. En correlación al metaanálisis que elaboraron, de estos 34 artículos con más de 9.600 pacientes, se estableció una relevancia del manejo de estrategias de ventilación mecánica protectora para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, como lo es el manejo de mayor prevalencia, es un volumen tidal bajo y un volumen tidal bajo más una PIC elevada, con una prevalencia de 3.700 pacientes. Seguidamente, un manejo de volumen tidal bajo en posición prona con más de 914 pacientes. Es un menor manejo que se le puede establecer a un paciente con síndrome de disestrés respiratorio. Si lo llevamos al otro extremo, vemos que en estos artículos y el metaanálisis elaborado, que el manejo que menos prevalencia se evidenció en todos los artículos estudiados fue un manejo con una oxigenación por membrana extracorpórea y un manejo con volúmenes tidales altos, debido a que presentan un mayor grado de mortalidad, donde vemos que 180 pacientes presentan este tipo de riesgo. Sucesivamente, en la gráfica que observamos en el lado derecho, donde se estableció un metaanálisis de las estrategias protectoras y el grado de mortalidad en un periodo de seguimiento más largo, donde se establece un riesgo relativo, vemos que aquellas que están en la media hacia la izquierda presentan un riesgo de mortalidad reducido. Y esto tiene una prevalencia en cuanto a lo que es el manejo por volúmenes tidales bajo y más el manejo de un PIC elevado. Si nos vamos en contraparte, hay un mayor grado de mortalidad para pacientes que son manejados con un volumen tidal alto y no se maneja con posiciones pronas y un PIB elevado. Aquí estos autores quisieron establecer un grado de recomendación en cuanto a las comparaciones de los manejos de modos ventilatorios, donde hay un mayor grado de certificación en cuanto al manejo de volúmenes tidales bajos en posiciones pronas. Vemos que esto se estableció en diversos tipos de categorías y hay muy pocos manejos con volúmenes tidales elevados y hay menos riesgos para pacientes con síndrome con CDA. Vemos que estos utilizaron unos modelos de efectos aleatorios para realizar esta totalidad de comparaciones, y en el intervalo donde hay mayor prevalencia en una posición prona y un volumen tidal bajo en un rasgo de 0,74, donde vemos que hay una mayor prevalencia para el manejo de estos tipos de pacientes. En la clasificación de las intervenciones establecidos, se estableció la certeza de la evidencia y el manejo mediante la sigla SUCRA, donde se estableció un resumen de los efectos principales que se establecen en las estrategias de ventilación protectoras para pacientes con CDA, donde principalmente vemos que el grado de confianza y certeza que establecieron en estos artículos, hay un mayor grado de certeza en aquellos que se encuentran en este color verde, es decir, aquellos pacientes que fueron manejados con un grado de efectividad mayor fueron aquellos pacientes que se establecieron con un manejo de volúmenes tidales bajos en posiciones pronas, seguido sucesivamente un volumen tidal bajo con un PIC elevado, en comparación a lo que son un grado de evidencia muy baja y efectividad de la misma manera muy baja
donde el grado de confidencialidad se estableció para aquellos pacientes que fueron manejados con oxigenación por membrana extracorpórea para CDRA y un volumen alto en posición prona, dando relevancia así que el mejor manejo para la interpretación de este metaanálisis fue un volumen tidal bajo en posición prona más PIP. Bueno, en este cuadro tenemos el análisis de la sensibilidad para el metaanálisis en red de la mortalidad a la alta hospitalaria o en el seguimiento más largo en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces tenemos unas razones fundamentales las cuales fueron tenidas en cuenta. En primer lugar, tenemos la finalización temprana de un estudio debido a las diferencias en el efecto del tratamiento. Esto puede dar lugar a un sesgo a favor de la intervención. En segundo lugar, tenemos la duración más corta del posicionamiento en decúbito prono en los ensayos de pronación con alto volumen tidal. Esto puede haber reducido la eficacia de la intervención. En tercer lugar, tenemos los estudios y comparaciones de un volumen tidal más bajo con un volumen tidal más alto, en la que algunos participantes asignados al azar recibieron un volumen tidal bajo mayor a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal previsto. En cuarto lugar, tenemos la estrategia de CRM con PIP muy alta puede haber tenido efectos hemodinámicos adversos. Otra fue que los resultados pueden diferir si se reduce o no el sesgo. Entonces, teniendo en cuenta estas razones o estas características, fueron viendo como el impacto en el metaanálisis de redes, los participantes y los ensayos realizados. Eso es lo que, como la explicación que nos dan en este esquema. En la parte de la discusión como hallazgos principales, tenemos que el resultado principal de este estudio es que la ventilación con volumen tidal bajo es la mejor opción para reducir la mortalidad en adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo de moderado a grave, lo cual confirma investigaciones anteriores. Además, este metaanálisis examinó muchas estrategias de ventilación y encontró que la propensión al volumen tidal bajo es la mejor estrategia en general para tratar este síndrome. En cuanto a limitaciones, encontramos que la falta de comparaciones directas entre algunas estrategias de ventilación y la diversidad en los criterios de inclusión y definiciones del síndrome de distrés respiratorio agudo, pues en los diferentes ensayos. Además, también los hallazgos se aplican principalmente a pacientes con este síndrome de moderado a grave y digamos como la inclusión de solo tener en cuenta como este tipo de población y los cambios en las prácticas a lo largo del tiempo pueden haber introducido un poco de sesgo en el estudio. También hubo ensayos interrumpidos antes de tiempo y pocos evaluaron la rentabilidad o la calidad de vida después del alta. En cuanto a la comparación que se hace con diferentes estudios, pues da que los resultados son consistentes con metaanálisis ya previos y con guías de práctica clínica, en donde respaldan la conclusión de que la ventilación en decúbito prono es altamente efectiva para el síndrome de distrés respiratorio agudo de moderado a severo, aunque solo cuando este es combinado con bajo volumen tidal. En este estudio, el bajo volumen tidal fue calificado como la mejor intervención, mientras que el volumen tidal alto fue calificado como uno de los peores, lo que brinda más apoyo para el volumen tidal como un modificador en cuanto a esta técnica de adoptar esta posición prona. Bueno, dentro de la discusión del artículo encontramos también las implicaciones que tiene para la práctica. De esto podemos deducir que la posición de cúbito prono es más efectiva cuando se utiliza en periodos prolongados y puede ser una opción razonable antes de considerar un ECMO venovenoso en pacientes con síndrome respiratorio agudo grave. La ventilación en decúbito prono también puede ser útil para hipoxemia crítica y debe ser considerada antes de la ECMO venovenosa debido a los altos costos y pues las posibles complicaciones neurológicas que esto puede llegar a tener en los pacientes. Es importante saber que dentro de la práctica se recomienda evitar el reclutamiento en escalera y cambiar a un volumen tidal bajo a una PIT alta, que puede ser una opción más razonable en pacientes que no responden a una prueba inicial en posición de
PRONO. La investigación futura debe centrarse en cómo implementar de manera segura la propensión a volumen tidal bajo en todas las UCIs para garantizar la supervivencia en COVID-19 y en futuras enfermedades respiratorias de tipo pandémico. Siguiendo a las conclusiones, dice el artículo que la propensión a un volumen tidal bajo está asociada con una mayor reducción de la mortalidad en adultos en estado crítico con síndrome respiratorio agudo de moderado a grave. ¿Esto qué sugiere? Que una estrategia de ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos puede ser beneficiosa para los pacientes con este síndrome respiratorio agudo grave. Sin embargo, cabe resaltar y tener en cuenta que los resultados provienen de un metaanálisis de estudios que fueron netamente observacionales y no de ensayos controlados aleatorizados. Estos se consideran el gol estándar en la investigación clínica, entonces pues son de mayor peso. Además, aunque los autores han intentado controlar los factores de confusión en su análisis estadístico, aún existen limitaciones metodológicas y de calidad de los estudios que se incluyeron. Por lo tanto, pues se necesitarían más estudios rigurosos para confirmar estos hallazgos y establecer la eficacia de la estrategia de ventilación con volumen tidal bajo en la práctica.